Charlie Munger, socio de Warren Buffett y uno de los inversores más reconocidos mundialmente, dijo la siguiente frase: los primeros $100.000 son una putada, pero tienes que conseguirlo. Y aunque esos $100.000 de los que hablaba Munger hoy en día serían bastante más, porque creo que la frase lo dijo en los 90 y actualizados serían unos 200.000 euros hoy en día, el principio se mantiene, el principio de por qué los primeros $100.000, los primeros 100.000 euros son los más difíciles de conseguir, y a partir de ahí la riqueza se dispara, el patrimonio crece de una manera mucho más rápida y fácil. En este vídeo te voy a contar las 4 claves de por qué esto sucede así, y también te voy a contar la historia al final de cómo conseguir mis primeros 100.000 euros. Clave número 1, la escalabilidad del dinero. El capital escala muy bien, y esto es por la diferencia de cantidades nominales y porcentajes. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que tienes invertido 1.000 euros al 8%. Eso al cabo de un año te da 80 euros. Realmente esos 80 euros no te cambian la vida y los podría haber conseguido de otra manera. Echando horas extra en el trabajo, ahorrándote un par de cenas, vendiendo algo en plataformas tipo Wallapop. Pero en cambio, cuando tienes invertido 100.000 euros en los mismos productos, asumiendo el mismo riesgo, este 8% ahora te da 8.000 euros. Y esos 8.000 euros difícilmente los podrías haber conseguido restringiendo tu consumo. Así que esta es la primera clave, entender que el dinero escala muy bien, que al principio no te da para mucho, no supone cambios sustanciales en tu vida, pero cuando tienes cierto capital acumulado, sí se traduce en grandes cambios en tu calidad de vida. Segunda clave, la bola de nieve. Si ahorras 10.000 euros cada año, ¿cuánto tardaría en llegar a 100.000 euros? Pues bien, solo ahorrando está claro que la respuesta serían 10 años, aunque aquí no estamos teniendo en cuenta la inflación. Pero cuando ahorras e inviertes, este tiempo se reduce y mucho. Vamos a verlo con unas simulaciones. Vamos a realizar la simulación con los siguientes parámetros. De inversión inicial la dejamos a 0. De rentabilidad vamos a poner un 6% anual. Lo hacemos durante 10 años e invertimos cada mes 833,33. Esto quiere decir que invertimos 10.000 euros al año. Y vamos a realizar la simulación. Los resultados que obtenemos son muy interesantes, y es que llegamos a los 100.000 euros no a los 10 años, sino a los 7 años y 11 meses. Aquí podemos ver que en el año 8 ya hemos sobrepasado estos 100.000 euros. Hemos tenido unos 22.000 euros de rentabilidad y hemos depositado 80.000, es decir, 10.000 por 8. A los 10 años hemos tenido 136.500, para que veamos la diferencia entre simplemente ahorrar y ahorrar e invertir. Más interesante todavía es que estudiemos qué pasa a lo largo de 30 años. Como hemos visto antes, los primeros 100.000 euros los conseguimos entre el año 7 y el 8, concretamente a los 7 años y 11 meses. ¿Cuándo llegaremos a los 200.000? Pues bien, vamos avanzando y nos vemos que entre el año 13 y el 14, concretamente lo tengo calculado, y a los 13 años y 3 meses. Es decir, que nos ha llevado 7 años y 11 meses pasar de 0 a 100.000, pero de 100.000 a 200.000, es decir, los siguientes 100.000 euros, nos ha llevado 5 años y 4 meses, bastante menos. Seguimos la simulación y vemos que los siguientes 100.000, es decir, la barrera de los 300.000, lo conseguimos entre el año 17 y el 18, concretamente a los 17 años y 4 meses. De nuevo, el tiempo en conseguir otros 100.000 extras se ha reducido, ahora es de tan solo 4 años y un mes. Y la misma lógica se aplica para los siguientes 100.000, para llegar a 400.000, que vemos que se llegan entre el año 20 y 21, concretamente a los 20 años y 6 meses. ¿Qué enseñanzas súper importantes tenemos aquí? Pues bien, que los primeros 100.000 euros, pasar de 0 a 100.000 euros nos costó 7 años y 11 meses, mientras que el 100.000 euros, cuando pasa de 300.000 a 400.000, por ejemplo, lleva solo 3 años y 2 meses, bastante menos de la mitad. Es decir, que cada vez cuesta menos conseguir los siguientes 100.000 euros, a pesar de que el ahorro es siempre el mismo. Tercera clave, el valor de tu ahorro es diferente según tu patrimonio. A consecuencia de lo que hemos comentado en la clave anterior, el valor de ahorrar 100 euros es mucho mayor cuando tienes un patrimonio de menos de 100.000 euros que cuando tienes, vamos a decir, medio millón.
La mayor parte de los primeros 100.000 euros de patrimonio van a ser ahorro. Está fantástico que inviertas tu dinero y, como hemos visto, ayuda a llegar antes al objetivo. Pero los primeros 100.000 euros llegan a base de ahorro y trabajo duro. Aquí no hay atajo y es por esto que decía Munger que los primeros 100.000 son los más difíciles de conseguir. Porque llegan a base de ahorro. Aquí la inversión no es la protagonista, tiene un papel claramente secundario. Cuanto menos patrimonio tengas, más valor tiene el ahorro. Restringir un poco tu consumo al principio cuando estás construyendo tu patrimonio te dará opción a que en el futuro puedas consumir mucho más. Y vamos con la cuarta clave, estrategias para conseguir esos primeros 100.000 euros. Aquí te voy a hablar de 3 estrategias diferentes, ofensiva, defensiva y mixta. La estrategia ofensiva pone el foco en ganar el dinero. ¿Cómo? Pues montando negocios y teniendo un trabajo de alta cualificación por el que te pague muy bien. Normalmente en la estrategia ofensiva, cuando uno es empleado, se va a países donde paguen muy altos salarios. Por ejemplo, un ingeniero español gana mucho más dinero yéndose a países como Suiza, como Austria, como Alemania, que quedándose en España. La estrategia defensiva pone el foco en el control de gastos. Sigues teniendo que tener un buen trabajo, aquí no vamos a ser ingenuos, conseguir un buen patrimonio requiere de buenos ingresos. Pero la estrategia defensiva se centra en no tener grandes gastos, vivir de una manera humilde, con calidad de vida, pero no tener aficiones muy caras. Por supuesto, las dos estrategias, la ofensiva y la defensiva, se pueden combinar para tener una estrategia mixta. Esto es, tener un trabajo de alta cualificación o tener un negocio que pueda hacer que tenga unos ingresos mucho mayores y a la vez tener un estilo de vida normal, no gastar mucho, no tener aficiones excesivamente caras y saber disfrutar del presente sin grandes gastos. Y ahora me gustaría contarte un poco la historia de cómo conseguí yo mis primeros 100.000 euros. A mí me llevó concretamente 3 años y 11 meses desde que tenía la cuenta cero y cobré mi primera nómina hasta que obtuve un patrimonio de 100.000 euros. Lo primero que tengo que decir es que he tenido mucha suerte. He nacido en España, un país del primer mundo. Nací en una familia normal, trabajadora. Estoy muy agradecido a mis padres porque me dieron buenos valores y buena educación. Y siempre he gozado de buena salud, tanto yo como los míos, que al final es algo muy importante y que no hay que dar por sentado. Así que dejando esto claro, que no he sufrido grandes desgracias a lo largo de mi vida, sí que es verdad que nadie me ha regalado nada. Esos 100.000 euros de patrimonio me los gané con mucho esfuerzo y mucho trabajo. En cuanto terminé la carrera con 21 años, que yo hice Teleco, me puse a trabajar. Incluso mientras me sacaba un máster seguía trabajando y al final me tiraba fuera de casa unas 16 horas al día. Aunque sin duda alguna el factor que más me ayudó fue irme a Austria. Allí cobraba un salario que era aproximadamente el doble de lo que cobraban algunos compañeros que hacían el mismo trabajo pero en España. Y también otro factor clave para haber llegado a los 100.000 euros en menos de 4 años fue que invertí de manera muy agresiva en las caídas del COVID. Invertí en fondos de inversión diversificados, pero especialmente en el mercado americano. Así que, como puedes ver, en mi caso fue una estrategia ofensiva. Te cuento esto porque creo que es muy positivo hablar del dinero sin tabúes, sin tapujos. Aquí cada cual tiene su historia, cada cual tiene su camino de construcción de su patrimonio. Habrá gente que le cueste más porque haya tenido problemas en casa, porque esté en trabajos poco remunerados y les cueste salir de ese entorno laboral. Otros lo habrán tenido más fácil, habrán podido heredar un patrimonio o le habrán pagado una educación que accede a trabajo muy bien remunerado, pero bueno, al final las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen, así que hay que aceptar las circunstancias que tiene cada uno y tratar de conseguir estos primeros 100.000 euros, que son los más difíciles, pero como puedes ver, luego todo es mucho más sencillo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.